¿Qué pasaría si el peor lugar al que pudieras ir resultara ser el mejor lugar en el que hubieras estado? Junio de 1940, Océano Atlántico Norte. Un grupo de barcos británicos navegaba por aguas oscuras. Submarinos alemanes, llamados U-botes, se escondían en algún lugar bajo el agua. En la cubierta de la HMS Duchess of York, 7000 prisioneros alemanes se apiñaban. Se preguntaban a dónde los llevaban. Estos hombres habían renunciado a luchar en Francia, Noruega y otros lugares de Europa. Pensaban que se quedarían en Inglaterra como la mayoría de los prisioneros de guerra. Pero los guardias británicos los embarcaron y los enviaron al oeste, cruzando el Océano Atlántico. Nadie les dijo a dónde iban realmente. Los prisioneros habían pasado 3 meses en campos británicos, y esos meses habían sido terribles. Un campo llamado Kent Park, cerca de Londres, albergaba a 18 hombres en habitaciones diseñadas para solo 8 personas. Los prisioneros dormían en colchones delgados, tan juntos que era imposible caminar entre ellos. Había que pasar por encima de los hombres dormidos para llegar a la puerta. La comida era aún peor. Cada hombre recibía 1200 calorías al día. Apenas les alcanzaba para saciar el hambre. El desayuno consistía en avena aguada, el almuerzo una sopa aguada con un trozo de pan, la cena patatas hervidas y a veces un trocito de carne del tamaño de un pulgar. Los propios británicos se morían de hambre porque los submarinos alemanes seguían hundiendo los barcos que traían comida, así que los prisioneros comprendieron por qué las raciones de comida eran tan escasas, pero la comprensión no llenó sus estómagos vacíos. En Alemania, estos soldados vivían bajo normas militares muy estrictas. Los campos de entrenamiento alemanes eran lugares hostiles donde los oficiales gritaban constantemente y los soldados corrían hasta caer de cansancio. Incluso los soldados alemanes con familias en casa tenían poca comida, ya que el gobierno enviaba la mayor parte de la comida al ejército. Los presos sabían de tiempos difíciles, esperaban que la prisión fuera aún más dura. Lo que no podían imaginar era lo que les aguardaba al otro lado del océano. En junio de 1940, Gran Bretaña se enfrentaba al peor peligro de su historia. Apenas unas semanas antes, en un lugar llamado Dunkerque, 300,000 soldados británicos y franceses habían logrado escapar de Francia. Dejaron atrás todos sus tanques, camiones y armamento pesado. Ahora, las fuerzas alemanas controlaban toda Europa, desde Noruega hasta España. El ejército de Adolf Hitler se encontraba a tan solo 32 kilómetros del Canal de la Mancha, preparándose para la invasión. Los bombarderos alemanes pronto iniciarían el Blitz, lanzando miles de toneladas de explosivos sobre Londres y otras ciudades. Winston Churchill, el primer ministro británico, le dijo a su pueblo que se preparara para el desembarco de soldados nazis en sus campos y para el avance de tanques alemanes por sus calles. En esta situación desesperada, Gran Bretaña se enfrentaba a un extraño problema. Había 136,000 prisioneros alemanes hacinados en campos de concentración por toda Inglaterra y Escocia. Estos prisioneros necesitaban guardias, comida, alojamiento y vigilancia constante. Pero Gran Bretaña necesitaba a todos sus soldados para defenderse de la invasión. Los expertos en seguridad advirtieron a Churchill que mantener a tantos soldados enemigos en Gran Bretaña creaba terribles peligros. ¿Qué pasaría si los soldados alemanes desembarcaran cerca de un campo de prisioneros y liberaran a todos los prisioneros? ¿Qué pasaría si los prisioneros organizaran grandes planes de fuga durante los bombardeos? ¿Y si algunos prisioneros fueran en realidad espías esperando a que la invasión empezara a causar problemas? Los asesores militares de Churchill idearon una solución audaz. Canadá, el aliado de Gran Bretaña al otro lado del Atlántico, tenía enormes áreas silvestres y muy poca población. Tenía bosques tan extensos que se podían recorrer 800 kilómetros sin ver un solo pueblo. Tenía inviernos tan fríos que la temperatura descendía hasta los 40 grados bajo cero. En un lugar así, los prisioneros no necesitarían muchos guardias, ya que el terreno mismo sería como una prisión. Las alambradas de púas no significaban nada comparadas con 1600 kilómetros de bosque desierto y frío gélido. Los asesores calcularon que enviar prisioneros a Canadá liberaría a 20,000 guardias británicos para combatir, pero el plan parecía descabellado. Los submarinos alemanes controlaban el océano Atlántico. Los submarinos cazaban en grupos llamados manadas de lobos, rodeando convoyes y hundiendo barco tras barco. Enviar barcos prisión indefensos a través de esas aguas significaba con seguridad que algunos serían alcanzados por torpedos. Muchos prisioneros se ahogarían. Algunos miembros del gobierno de Churchill dijeron que esto sería un asesinato.
¿Cómo podía Gran Bretaña enviar prisioneros a un viaje con peligros tan mortales? Churchill tomó su decisión de todos modos. Los prisioneros tenían que irse. La supervivencia de Gran Bretaña era lo más importante. Si algunos barcos prisión se hundían, sería una tragedia. Pero Gran Bretaña no podía permitirse mantener a 136,000 soldados enemigos en su territorio durante una invasión. El primer convoy transportaría a 7,000 alemanes a Canadá como prueba. Si llegaban sanos y salvos, les seguirían más. Los prisioneros de la HMS Duchess of York desconocían todo esto. Solo sabían que navegaban hacia lo desconocido. Muchos habían oído historias sobre Canadá en las clases de geografía del colegio. Era un páramo helado, recordaban, donde apenas vivía nadie. Los pocos que vivían allí eran rudos habitantes de la frontera que odiaban a los alemanes porque Canadá había luchado contra Alemania en la última guerra. Algunos prisioneros murmuraban que los británicos los llevaban a Canadá para trabajar como esclavos en las minas. Otros temían que los abandonaran en el desierto y los dejaran morir de frío. Algunos recordaron la propaganda que habían escuchado de los funcionarios del partido nazi antes de la guerra. Estos funcionarios afirmaban que democracias como Gran Bretaña y Canadá eran lugares débiles y corruptos donde los ricos vivían en el lujo mientras los pobres se morían de hambre. La propaganda prometía que la fuerza de Alemania pronto aplastaría a estas naciones débiles. Ahora, de pie en la cubierta del barco mientras cruzaba el frío Atlántico, los prisioneros se preguntaban qué era verdad y qué era mentira. En 3 semanas llegarían a Canadá y lo descubrirían. Lo que descubrirían allí revolucionaría todo lo que creían sobre el mundo. Pero primero tenían que sobrevivir a la travesía. Bajo las olas, los submarinos alemanes buscaban objetivos. En cualquier momento podía sobrevenir la explosión de un torpedo, el torrente de agua helada, el estruendo de un barco hundiéndose. Los prisioneros esperaban y se preguntaban, ¿a dónde iban exactamente? ¿Qué tipo de campos les aguardaban en Canadá? ¿Y por qué, en tan solo unos años, miles de soldados alemanes en los campos de batalla de toda Europa empezarían a suplicar a sus captores con voces desesperadas que los enviaran a Canadá, a esos misteriosos campos en el gélido norte, en lugar de a prisiones en Gran Bretaña o Estados Unidos? La respuesta cambiaría la forma en que estos hombres entendían el poder, la fuerza y lo que significaba ser civilizado. Los barcos llegaron a Quebec tras 2 semanas de tensa navegación. Ningún torpedo los había alcanzado. Los prisioneros bajaron de la HMS Duchess of York y llegaron a los muelles canadienses, agradecidos de volver a pisar tierra firme. Los guardias los subieron de inmediato a trenes, largos trenes de pasajeros que se dirigían al oeste, al interior de Canadá. Los prisioneros se pegaban la cara a las ventanas, contemplando el paisaje que pasaba. Viajaron durante horas sin ver nada más que árboles, luego más horas sin ver nada más que praderas planas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, luego más árboles. En Alemania, era imposible viajar 2 horas sin pasar por una docena de pueblos y varias ciudades. Aquí en Canadá, el tren rodaba por el vacío durante un día entero. Un piloto de la Fuerza Aérea Alemana llamado Hans Kremer, que había bombardeado ciudades británicas apenas unos meses antes, contaba las horas entre pueblos. Pasaron 6 horas antes de que avistaran siquiera un pequeño pueblo. Escribió en un diario secreto que guardaba en su bota que el vacío lo asustaba más que cualquier misión de bombardeo. ¿Cómo podía la gente vivir en tal aislamiento? ¿A qué clase de lugar habían llegado? El tren finalmente se detuvo en un campamento en Bowmanville, Ontario, un pueblo al este de Toronto. Los guardias los llamaban Campamento 30. Los prisioneros bajaron del tren esperando lo peor. Habían vivido en campos británicos hacinados donde 18 hombres compartían una sola habitación. Supusieron que Canadá sería aún peor porque era un lugar salvaje, lejos de la civilización donde las condiciones debían ser primitivas. En cambio, los guardias los condujeron a largos edificios de madera que parecían recién construidos. Dentro, cada habitación tenía 6 camas para 6 hombres. Camas de verdad con colchones de verdad, no sacos de paja en el suelo. Cada hombre tenía su propia cama con sábanas limpias y una gruesa manta de lana. La habitación tenía ventanas que se abrían, dejando entrar el aire fresco. Había espacio para caminar, para guardar pertenencias y para respirar. Un oficial de la Fuerza Aérea Alemana llamado Klaus Becker se encontraba en medio de su habitación asignada y giraba lentamente. Tenía más espacio personal allí como prisionero que en toda su vida, incluso como hombre libre en Alemania. Pero el verdadero shock llegó a la hora de la cena.
Los guardias condujeron a los prisioneros a un comedor y les indicaron que se sentaran en mesas largas. Entonces, trabajadores canadienses comenzaron a servir la comida. Los prisioneros observaron en silencio mientras les servían los platos. Cada plato contenía huevos revueltos, 3 lonchas de tocino, 2 rebanadas de pan blanco con mantequilla y papas hervidas. A un lado, una taza de café y un vaso pequeño de jugo de naranja. Hans Kremer cogió el zumo de naranja y lo acercó a la luz. No había visto una naranja desde 1938. En Alemania no se cultivaban naranjas y el país había dejado de comprarlas al comienzo de la guerra. Olió el zumo asegurándose de que era auténtico y lo bebió de un trago. El dulzor le hizo llorar. A su alrededor otros prisioneros comían en silencio atónitos. Algunos hombres lloraban mientras masticaban tocino. Los campos británicos les habían proporcionado 1.200 calorías diarias. Este solo desayuno contenía más calorías que la comida de un día entero en Inglaterra. Durante las siguientes semanas, los prisioneros descubrieron más cosas imposibles. El campo se extendía por 50 acres con patios abiertos, donde los prisioneros podían caminar libremente durante el día. Solo había un guardia por cada 50 prisioneros. En los campos británicos había un guardia por cada 12 prisioneros, todos vigilando constantemente. Aquí los guardias parecían relajados, casi amistosos. Llevaban rifles, pero rara vez los apuntaban a alguien. Algunos guardias eran hombres mayores, agricultores y trabajadores de pueblos cercanos, no soldados de carrera. Trataban a los prisioneros como seres humanos, no como enemigos peligrosos. La comida seguía llegando en cantidades que los prisioneros no podían creer. El almuerzo incluía sopa con carne de verdad, sándwiches de queso y jamón, y manzanas de huertos locales. La cena consistía en pollo o ternera, verduras cocinadas con mantequilla y pan fresco de la panadería del campo. Los prisioneros calcularon que consumían 800 calorías al día. Era más comida de la que habían consumido como soldados activos en el ejército alemán. Algunos hombres que llevaban años delgados y hambrientos empezaron a ganar peso. Sus uniformes empezaron a apretarles los hombros y el estómago. En agosto de 1941 ocurrió algo que se volvió legendario entre los prisioneros. Un camión cruzó las puertas del campo en una calurosa tarde de verano. Los guardias llamaron a los prisioneros al patio y comenzaron a repartir pequeños vasos de papel. Dentro de cada vaso había helado de vainilla, frío, dulce y deliciosamente rico. Otto Kretschmer, un famoso comandante de submarinos que había hundido 47 barcos aliados antes de ser capturado, sostenía su helado como si fuera una bomba a punto de explotar. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Alemania y Canadá estaban en guerra. Había matado a unos 1.000 marineros aliados hundiendo sus barcos, y ahora sus enemigos le daban helado en un día de verano. Le dijo en voz alta a otro oficial que estaba cerca que eso no tenía sentido. Estaban en guerra. En la guerra matabas a tus enemigos o dejabas morir de hambre a tus prisioneros. No les dabas helado. El otro oficial no respondió. Ambos hombres comieron su helado en un silencio confuso. Los prisioneros que trabajaban en la cocina del campo vieron cosas que los impactaron aún más. La cocina tenía refrigeradores eléctricos, enormes estufas industriales y almacenes de alimentos repletos de provisiones. Un prisionero que había trabajado como cocinero en Berlín contó cuidadosamente lo que vio. La cocina del campo almacenaba 1.360 kilos de carne de res, 700 kilos de patatas, 800 hogazas de pan e innumerables latas de verduras y fruta. Esto era para solo 600 prisioneros. Hizo cálculos mentales y se dio cuenta de que este suministro semanal podría alimentar a toda su calle en Berlín durante un mes. ¿Cómo podía Canadá tener tanta comida cuando Alemania, que controlaba la mayor parte de Europa, lo racionaba todo? Los guardias no eran crueles ni brutales como los prisioneros esperaban. Muchos jugaban al fútbol con los prisioneros en su tiempo libre. Compartían cigarrillos y hablaban de agricultura, del clima y de la vida. En el campamento Nye, en el norte de Ontario, guardias y prisioneros trabajaron juntos en la construcción de una pista de hockey durante el invierno de 1942. Cortaron hielo, despejaron nieve y colocaron vallas en los bordes. Luego jugaron partidos de hockey, guardias y prisioneros en equipos mixtos, riendo cuando alguien se caía o fallaba un tiro. Un exoficial de las SS llamado Martin Weber observaba estos juegos con creciente confusión. Le habían enseñado que la democracia debilitaba a la gente. Le habían dicho que los alemanes eran una raza superior, más fuertes y mejores que otras. Pero estos guardias canadienses no parecían débiles. Eran hombres fuertes y sanos que trabajaban duro y trataban a los prisioneros con una especie de dignidad despreocupada que Weber nunca había experimentado en el ejército alemán. No necesitaban gritar ni golpear a la gente para mantener el orden.
Simplemente esperaban que todos se comportaran como adultos, y de alguna manera eso funcionaba. Los prisioneros empezaron a pedirles clases de inglés a los guardias. Querían aprender el idioma para entender lo que decía la gente a su alrededor. Preguntaban sobre Canadá, sobre cómo funcionaban las granjas, sobre la electricidad, la maquinaria y la democracia. La propaganda que habían escuchado en Alemania afirmaba que las democracias eran lugares caóticos y corruptos donde nada funcionaba correctamente. Pero aquí todo parecía funcionar a la perfección. La comida llegaba a tiempo, los edificios se mantenían cálidos en invierno, las normas eran lógicas y se aplicaban a todos por igual. Lentamente y con cuidado, los prisioneros comenzaron a preguntarse si todo lo que les habían dicho era mentira. Pasaron los meses y los prisioneros se adaptaron al ritmo de la vida del campo. Trabajaban, estudiaban inglés, practicaban deportes con los guardias, pero nada los prepararía para lo que vino después. 24 de diciembre de 1942, Campamento 30, Bowmanby. El comedor había sido decorado con ramas de pino y cadenas de papel hechas por los prisioneros durante la época de manualidades. 600 oficiales alemanes esperaban sentados en largas mesas la cena de Navidad. La mayoría llevaban más de 2 años prisioneros. Se habían adaptado a la vida en el campo, a las rutinas, a la sorprendente comodidad de ser prisioneros en Canadá. Pero nada los preparó para lo que los trabajadores de la cocina comenzaron a realizar en grandes bandejas de metal. Cada prisionero recibió un plato repleto de comida, media libra de pavo asado. La carne estaba tan tierna que se deshacía al tocarla con un tenedor. Una montaña de puré de papas con una rica salsa marrón vertida en un cráter encima. Zanahorias y judías verdes de color naranja brillante cocinadas con mantequilla. Salsa de arándanos agridulce. Una rebanada gruesa de pastel de manzana de postre. Café de verdad caliente y fuerte, no el sucedáneo suave que habían tomado en Alemania. Y chocolate, cuadraditos de chocolate negro, uno para cada hombre. El coronel Wilhelm Sturig, un coronel que había combatido en Polonia y Francia antes de su captura, permanecía sentado, mirando fijamente su plato. Era un militar de carrera, un hombre que se enorgullecía de su disciplina y control emocional. Pero le temblaban las manos, tomó el tenedor y lo dejó. A su alrededor, otros oficiales lloraban en silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras comían. No eran lágrimas de nostalgia ni de tristeza por estar lejos de la familia en Navidad. Eran lágrimas de comprensión, de ver cómo se desmoronaba toda visión del mundo. Sturig había estado haciendo cálculos mentales. Esta sola comida contenía unas 4.200 calorías. En Berlín, las raciones de comida para civiles permitían un total de unas 1.500 calorías diarias. Eso significaba que esta cena de Navidad para prisioneros enemigos contenía más comida de la que los civiles alemanes pudieron comer en casi 3 días. Y esto no era comida de emergencia ni comida mínima de supervivencia. Era un festín preparado con esmero, servido con dignidad a hombres que habían luchado contra Canadá y sus aliados. Sturig observó el comedor donde 600 oficiales alemanes comían en silencio y estupefactos. Pensó en su esposa e hijos allá en Múnich, que cenarían esa noche por Navidad, probablemente sopa de papa con suerte, quizás pan, desde luego nada de pavo ni chocolate ni café de verdad. El gobierno alemán le había dicho a su pueblo que estaban ganando la guerra, que la victoria era segura, que sus sacrificios conducirían al triunfo. Pero si Alemania estaba ganando, ¿por qué Canadá podía alimentar a sus prisioneros mejor que Alemania a su propio pueblo? La respuesta era obvia y terrible. Alemania no estaba ganando. Alemania nunca había ganado, al menos no de la forma que realmente importaba. Las victorias militares no significaban nada si la economía no podía soportar la guerra. Con todo el territorio conquistado, todos los recursos robados, todo el trabajo forzado, Alemania seguía sin poder igualar lo que una democracia como Canadá producía con la agricultura y la industria en tiempos de paz. Franz Hoffmann, un capitán sentado junto a Sturig, expresó en voz alta lo que todos pensaban. Si nos pueden dar esto, dijo en voz baja, que comen sus propios soldados, ¿qué tiene su país? La mesa quedó en silencio. Nadie tenía una respuesta porque era demasiado aterradora para expresarla. Su país lo tenía todo. Más que suficiente para sus militares, más que suficiente para sus civiles, y aún sobraba para dar generosas porciones a miles de prisioneros enemigos. La propaganda del partido nazi les había enseñado que la democracia debilitaba a las naciones, que dar libertad a la gente conducía al caos y a la pobreza, que solo dictadores fuertes como Hitler podían organizar un país con eficacia. Pero aquí estaba la prueba demostrando que todo lo que les habían dicho era falso. La democracia era fuerte,
la dictadura débil, y habían luchado en el bando equivocado. En enero de 1943, los comandantes del campo ofrecieron a los prisioneros la oportunidad de realizar trabajo remunerado. Las normas de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra establecían que los soldados rasos podían ser obligados a trabajar, pero los oficiales solo podían hacerlo si se ofrecían voluntariamente. La paga era de 25 centavos al día, dinero que los prisioneros podían usar para comprar pequeños artículos en la tienda del campo o ahorrar para después de la guerra. Decenas de prisioneros se ofrecieron como voluntarios, deseosos de hacer algo más que pasar el día en el campamento. Fueron enviados a trabajar en campamentos madereros, fábricas de papel y granjas de Ontario. Heinrich Weber, hijo de un granjero bávaro, pasó el verano trabajando en un huerto de manzanos cerca del campamento 30. El granjero canadiense, dueño del huerto, poseía 200 acres de manzanos. Poseía un tractor John Deere que podía arar un campo en cuestión de horas. En Baviera, el padre de Weber cultivaba 20 acres con 2 caballos. Arar un solo campo le llevaba todo el día. Este agricultor canadiense, trabajando solo con su tractor, hacía el trabajo de 20 agricultores alemanes. Weber vivía en una pequeña cabaña en la finca durante la temporada de trabajo. El granjero y su familia vivían en una casa grande cercana. Una noche el granjero invitó a Weber a cenar. Weber entró en la casa y se quedó mirando fijamente en la puerta. La familia tenía luz eléctrica en todas las habitaciones. Tenían una radio en la cocina y otra en la sala. Tenían un teléfono en la pared. Los 5 hijos tenían su propia habitación en el piso de arriba. Weber provenía de una familia de 9 personas que compartían 3 habitaciones en una casa sin electricidad ni agua corriente. Durante la cena, la esposa del granjero le preguntó a Weber sobre Alemania, sobre la granja de su familia, sobre cómo era la vida allí. Weber mintió. Dijo que su familia vivía de forma similar a la de esta familia canadiense. Le daba vergüenza decir la verdad, le avergonzaba admitir que su padre, un granjero trabajador, vivía en condiciones que aquí en Canadá se considerarían pobreza. El granjero poseía 2 camiones, un tractor y más maquinaria de la que Weber pudo identificar. El padre de Weber tenía 2 caballos y algunas herramientas manuales. El contraste era tan grande que parecía que vivieran en siglos diferentes, no solo en países diferentes. De vuelta en el campo, los prisioneros tenían acceso a una biblioteca con 3,000 libros. La administración del campo también les proporcionaba periódicos y revistas, sin censura para que pudieran leer sobre el progreso de la guerra. Muchos prisioneros pasaban horas en la biblioteca leyendo sobre la producción industrial estadounidense. Las cifras parecían imposibles. En 1943, las fábricas estadounidenses construyeron 96,000 aviones y 45,000 tanques. Los cargueros Liberty salían al agua cada 42 horas, a una velocidad que impedía que los submarinos alemanes los hundieran. Un oficial naval llamado Hans Joachim Kruse estaba sentado en la biblioteca haciendo cálculos en papel. Había sido oficial de submarinos antes de su captura, por lo que entendía la producción y la logística navales. Sumó las cifras de las revistas y las comparó con lo que sabía sobre la producción alemana. Solo Estados Unidos, sin contar a Gran Bretaña, Canadá y otros aliados, producía unas 40 veces más material bélico que Alemania. 40 veces más. Kruse se quedó mirando sus cálculos, revisándolos una y otra vez, esperando haber cometido un error, pero la matemática era simple y clara. Alemania no podía ganar esta guerra. Era imposible hacerlo con las matemáticas. Estaban luchando contra un enemigo con una capacidad industrial 40 veces superior a la suya. Los prisioneros comenzaron a conversar en voz baja a altas horas de la noche en sus barracones. Hablaban de lo que aprendían, lo que veían, lo que significaba todo aquello. Algunos habían sido miembros del partido nazi, creyentes de la visión de Hitler de la supremacía alemana. Esas creencias se estaban volviendo imposibles de mantener. Si los alemanes eran la raza dominante, superior a todas las demás, ¿cómo conseguían las democracias inferiores tanta riqueza, tantos alimentos, tanto poder industrial? ¿Cómo lograba el débil sistema democrático generar una fuerza que la dictadura fuerte no podía igualar? El campo permitía a los prisioneros formar consejos electos para gestionar los asuntos internos. Los prisioneros votaban por representantes que se comunicaban con la administración del campo sobre problemas y solicitudes. Este proceso democrático era ajeno a quienes habían vivido bajo una dictadura militar. En la Wehrmacht, los oficiales daban órdenes y los soldados obedecían sin rechistar. Aquí, en el campamento, aprendían a debatir problemas, a votar soluciones y a llegar a acuerdos.
Algunos presos lo encontraban frustrante y lento. Otros encontraban extrañamente satisfactorio tener voz en las decisiones que afectaban sus vidas. Martin Weber, el exoficial de las SS que había visto los partidos de hockey confundido, ahora trabajaba en el huerto del campo. Los prisioneros podían cultivar verduras y conservar los productos. Weber pasaba los días plantando tomates, lechugas y judías. Hablaba con los guardias canadienses sobre las temporadas de cultivo, la calidad del suelo y la rotación de cultivos. Estas conversaciones eran amistosas, casi normales, como si la guerra no existiera. Weber empezó a comprender algo que la ideología nazi jamás le había enseñado. La fuerza no consistía en dominación ni crueldad. La verdadera fuerza residía en tener suficientes recursos, suficiente riqueza y suficiente confianza para permitirse ser amable incluso con los enemigos. Canadá tenía esa fuerza. Alemania, a pesar de todas sus victorias militares, no. Mayo de 1946, Muelles de Hamburgo. Hans Kremer desembarcó en suelo alemán tras 6 años de prisión en Canadá. La ciudad que recordaba ya no existía. Hamburgo había sido destruida en un 75% por los bombardeos aliados. Montañas de escombros cubrían cada calle. Los edificios se erguían como dientes rotos, con las paredes destrozadas y los techos derrumbados. La gente se movía entre las ruinas como fantasmas, delgada y con los ojos hundidos, vistiendo cualquier retazo de ropa que encontraba. Los niños se sentaban sobre pilas de ladrillos rotos, pidiendo comida a cualquiera que pasara. Kremer llevaba una pequeña maleta con todas sus pertenencias. Dentro había 3 gruesas mantas de lana que le regalaron los guardias canadienses como regalo de despedida. Una copia de la Carta de Derechos de Canadá que había solicitado en la biblioteca del campo. Fotografías del campo 30, imágenes de los jardines, los campos deportivos y los cómodos barracones. Y 5 kilos de más tras 6 años de consumir 2.800 calorías diarias mientras sus compatriotas se morían de hambre con 1.400. Caminó entre las ruinas de Hamburgo hacia el apartamento de su familia, o lo que quedaba de él. El edificio seguía en pie, pero la mitad había sido destruida por las bombas. Su madre y su hermana vivían en 2 habitaciones de la planta baja. Cuando llamó a la puerta, su madre abrió y lo miró fijamente un buen rato antes de reconocer a su propio hijo. Entonces rompió a llorar, pero no eran lágrimas de alegría ni de alivio, eran lágrimas de algo más, algo amargo y complejo. Parece que has estado de vacaciones, dijo finalmente. Su voz era cortante, casi enfadada. Kremer miró a su madre y vio a una mujer que había envejecido 20 años en 6. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas, le temblaban las manos, su vestido colgaba suelto sobre un marco que había perdido demasiado peso. Detrás de ella, su hermana estaba sentada en una mesa pequeña, comiendo un tazón de sopa aguada con un trozo de pan negro. Ese era su almuerzo. Probablemente era su única comida real del día. Kremer intentó explicarle sobre los campos, el trato, la comida. Su madre no quería ni oírlo. «¿Estás diciendo que el enemigo te trató mejor que nuestro propio gobierno?», dijo. No era una pregunta, era una acusación. Kremer no tenía respuesta porque era completamente cierto. Había vivido mejor como prisionero enemigo que su familia como ciudadanos alemanes leales que apoyaban el esfuerzo bélico. Esa noche, tumbado en un fino colchón en el suelo del apartamento de su madre, Kremer reflexionó sobre el contraste entre ambos mundos. En Canadá, incluso ahora, las familias se sentaban a cenar carne, verduras y pan fresco. Los niños tenían sus propias habitaciones. Las granjas tenían tractores y electricidad. Aquí en Alemania, la gente se peleaba por las migajas y vivía en ruinas. El país que se suponía fuerte estaba destrozado. El país que se suponía débil apenas había sido arañado. En toda Alemania, otros prisioneros que regresaban vivieron experiencias similares. Regresaron sanos y bien alimentados para encontrar a sus familias muriendo de hambre en ciudades destruidas. Muchos prisioneros se sintieron culpables por haber sobrevivido tan cómodamente mientras sus seres queridos sufrían. Algunos guardaron silencio sobre sus experiencias, pensando que hablar de la bondad y la abundancia canadienses solo generaría resentimiento y dolor. Pero otros prisioneros hablaron abiertamente sobre lo que habían aprendido. Wilhelm Sturig, el coronel que lloró durante la cena de Navidad, regresó a Baviera y finalmente se convirtió en alcalde de un pequeño pueblo. Creó consejos municipales donde los ciudadanos podían votar sobre asuntos locales. Insistió en la transparencia de los registros para que todos pudieran ver cómo se gastaba el dinero. Creó sistemas para que las quejas se escucharan y se abordaran con justicia. Cuando la gente le preguntaba por qué gobernaba de esta manera, tan diferente a cómo se gestionaban las ciudades alemanas antes de la guerra, les hablaba del campo 30. Les hablaba de los consejos de prisioneros electos.
Les hablaba de un sistema donde incluso los enemigos eran tratados con dignidad y se les daba voz en sus propios asuntos. Heinrich Weber, hijo del granjero que había trabajado en el huerto de manzanas canadiense, intentó reconstruir la granja familiar en Baviera, pero la agricultura en la Alemania de la posguerra era casi imposible. No había combustible para la maquinaria, ni siquiera si se podía permitir comprarla. La mayoría de los animales de granja habían sido sacrificados para alimentarse durante la guerra. Las semillas escaseaban, no existían fertilizantes. Weber y su padre plantaban cultivos a mano y esperaban que lloviera. Tras 2 años de lucha, Weber tomó una decisión. En 1952, solicitó mudarse a Canadá con toda su familia. Su carta de solicitud explicaba que había pasado 3 años como prisionero de guerra en Canadá. Esos 3 años, escribió, fueron los mejores que había conocido bajo cualquier gobierno. Deseaba criar a sus hijos en un lugar donde la dignidad humana se midiera no por ideología, raza o lealtad política, sino por cómo se trataba incluso a los enemigos. Canadá aceptó su solicitud. La familia Weber llegó a Ontario en la primavera de 1953 y comenzó una nueva vida cultivando hortalizas en una tierra que al abuelo de Weber le habría parecido increíblemente abundante. Durante la guerra, pero especialmente después de 1942, las historias sobre los campos canadienses se propagaron entre los soldados alemanes a través de una red de rumores que infringía las normas militares. A veces, cartas de prisioneros se trasladaban clandestinamente al frente. Describían la comida, el trato, el espacio y la humanidad básica de los campos. Los soldados alemanes que se enfrentaban a ser capturados comenzaron a hacer a los interrogadores aliados una pregunta sencilla: ¿qué campamento? La respuesta que ansiaban oír con desesperación era Canadá. Los campos británicos eran soportables. Los campos estadounidenses eran decentes. Pero los campos canadienses se habían convertido en lugares legendarios, casi míticos, donde incluso lo peor de ser prisionero de guerra se suavizaba con una amabilidad inesperada. Algunas unidades alemanas rodeadas y con riesgo de captura a finales de 1944 y 1945 decidieron rendirse deliberadamente a las fuerzas canadienses en lugar de a las unidades británicas o estadounidenses. Esperaban que los soldados canadienses las enviaran al norte, a los campos de los que habían oído hablar. Muchas se decepcionaron al saber que serían retenidas en Europa. Los afortunados que llegaron a Canadá descubrieron que las historias eran ciertas. Las estadísticas cuentan parte de la historia, de los 35,000 prisioneros alemanes retenidos en Canadá durante la guerra, solo 98 lograron escapar. Esto representa una tasa de fuga del 0,28%. Los campos británicos tuvieron tasas de fuga del 12%. Los campos estadounidenses tuvieron tasas del 7%. Pero las cifras no explican por qué la tasa de fugas era tan baja. No se trataba solo de las enormes distancias y los duros inviernos. Era que muchos prisioneros no querían escapar. Los trataban mejor en cautiverio que en su propio ejército. ¿Para qué arriesgar la vida corriendo por un desierto helado cuando se contaba con camas calientes, comidas completas y guardias que jugaban al fútbol? Tras el fin de la guerra, 6,000 prisioneros alemanes solicitaron quedarse en Canadá de forma permanente, en lugar de regresar a Alemania. Querían obtener la ciudadanía canadiense y rehacer sus vidas en el país que los había encarcelado. Canadá aceptó 1,800 de estas solicitudes. 1,800 exsoldados enemigos que disfrutaban tanto de su prisión que no querían salir jamás. Otto Kretschmer, el comandante del submarino que se quedó perplejo mientras sostenía un helado, regresó a Alemania y posteriormente se unió a la nueva Armada de Alemania Occidental. Ascendió al rango de almirante y se convirtió en uno de los oficiales navales más respetados de la Alemania de posguerra. En 1962, un periodista lo entrevistó sobre sus experiencias en la guerra. El periodista esperaba historias sobre batallas submarinas, hundimientos de buques aliados y emocionantes escapes de cargas de profundidad. En cambio, Kretschmer quería hablar de helado. Hundí 47 barcos aliados, dijo Kretschmer. Maté quizás a 1,000 hombres en ese proceso. Lo hice creyendo que Alemania era fuerte, tenía razón y estaba destinada a gobernar Europa. Luego me hicieron prisionero en Canadá y me dieron helado una tarde de verano. Ese helado me enseñó más sobre el verdadero poder que todos mis torpedos. La verdadera fuerza no se trata de lo que puedes arrebatarles a tus enemigos. Se trata de lo que puedes permitirte darles. Alemania apenas podía alimentar a su propia gente mientras conquistaba la mitad de Europa. Canadá podía alimentar generosamente a sus enemigos sin apenas participar en la guerra. Fue entonces cuando supe que sistema sobreviviría y cuál lo merecía.
La historia de los prisioneros alemanes en Canadá revela algo profundo sobre la civilización y el poder. Los alemanes rogaron que los enviaran a Canadá no porque los canadienses fueran débiles, insensatos o no entendieran la guerra. Suplicaron ir allí porque Canadá era lo suficientemente fuerte como para ser humano. En esos campos, rodeados de una abundancia que nunca habían conocido, tratados con una dignidad que nunca habían esperado, miles de soldados enemigos aprendieron lo que ninguna propaganda podía enseñar y ninguna batalla podía demostrar. Aprendieron que la verdadera medida de cualquier sociedad no es cómo trata a sus héroes ni a sus ciudadanos leales. La verdadera medida es cómo trata a quienes tienen motivos para odiar. El helado, las cenas navideñas, las mantas, los libros y los partidos de fútbol no eran recompensas. Eran demostraciones de lo que las sociedades libres podían lograr cuando se organizaban en torno a la dignidad humana en lugar del poder y el control. Esas manifestaciones hicieron más por derrotar la ideología nazi que 100 campos de batalla. Porque no se puede seguir creyendo en una raza superior cuando la democracia inferior te alimenta mejor que tu propia patria superior. No se puede creer en la fuerza de la dictadura cuando se ve de primera mano esa abundancia democrática. Y no se puede olvidar la bondad demostrada por enemigos que tenían todo el derecho a ser crueles. Esa es la lección que enseñó el helado. Eso es lo que esos prisioneros llevaron en sus corazones. Más importante que cualquier recuerdo, más duradero que cualquier cicatriz. El recuerdo de haber sido tratados como seres humanos por las mismas personas a las que intentaron destruir. Si esta historia cambió tu forma de pensar sobre la fuerza y la bondad, compártela con alguien que necesite escucharla hoy.